Hola, equipo audiencia, bienvenidos al panel de septiembre. Buenos días en México, buenas tardes en Latam. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a los que están conectados directamente en Zoom y quienes están en redes sociales. También vamos a ir recibiendo sus comentarios, preguntas, aportes a lo largo del panel. Quienes están directo en plataforma tienen un iconito de un signo de interrogación para realizar sus preguntas, aportes durante el panel. Los vamos a ir abordando conforme se avancen las rondas de este panel. Vamos a tener una primera ronda donde vamos a dialogar sobre qué significa Action Learning, qué son las Power Skills, también algunos desafíos que podemos enfrentar en nuestras organizaciones en México y Latam principalmente. De ahí nos vamos a mover a una siguiente ronda de mejores prácticas, cosas que pues ya han explorado Alda y Melissa, que son nuestras panelistas del día de hoy y ponen sobre la mesa para compartir con ustedes. Y finalmente algunos puntos clave que podemos compartirles si estás pensando en abordar las Power Skills en tu organización, si estás pensando también en abordarlas a través de la metodología de Action Learning. Gracias por tu tiempo, por estar aquí y ahora. Y bienvenida, Alda, ¿cómo estás? Hola, Mariama. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, la verdad, encantada. No me pierdo ninguno de los webinars que existen, entonces este tampoco me lo perdí. Está fabuloso, me encanta que estés ya en acción de este lado también. Hay mucho que puedes compartir a la audiencia. Bienvenida y gracias por abrirte el espacio. Gracias. Melissa, bienvenida, ¿cómo estás? Cuéntanos. Gracias, Mariama. Muy bien, muy contenta. Creo que es un gran tema esta combinación de Power Skills y Action Learning. Así que muy curiosa de cuáles son las inquietudes y preguntas que tendrá por ahí la audiencia. Gracias por la invitación. Fabuloso. Pues equipo audiencia, vamos iniciando el panel de hoy. Nos encanta primero aclarar muy bien los conceptos, ¿no? ¿Qué sí son las Power Skills? ¿Qué sí es un Action Learning? Entonces, Melissa, abrimos el panel, nos vas contando Claro, qué son las Power Skills, cómo evolucionó lo que antes llamábamos soft, que no es tan soft porque somos seres humanos. Entonces, así es. cuéntanos un poquito más. Correcto, Mariama. De hecho, fíjense que es bien interesante que este concepto originalmente de soft skills surgió en términos de la milicia en los 60s. Entonces, notaron que había militares que comenzaron a llamar que tenían hard skills, es decir, todo lo relacionado con máquinas, transportes, armas, etcétera, y aquellos que eran más estrategas, líderes y demás, que incorrectamente llamaban soft. Incluso la milicia tenía un poquito de resistencia a el compartir en congresos y demás estos términos. Y justamente esto que se llamó soft skills, pues hemos visto ahora que pues de suave no tiene nada y de hecho ahora les estamos llamando estas power skills. Así que de manera sencilla podríamos decir justo que son habilidades humanas estratégicas que permiten la adaptación tanto de las personas como de los equipos. Y obviamente podemos hablar de una gran cantidad de power skills. Nos vamos a enfocar en este foro en algunas de las que son más importantes para el contexto un poco incierto que tenemos ahora, que son la adaptabilidad, el pensamiento crítico, comunicación efectiva y demás. Así que a nivel concepto podríamos hablar de eso. ¿Y por qué es importante comenzar a hablar de estas power skills? Pues este dato me parece fascinante. Los empleadores están identificando que algunas habilidades emocionales o socioemocionales son la mayor brecha de talento que existe. Así que esto nos encuadra de una de las razones por las que hablaremos de esto el día de hoy. Muchas gracias, Melissa. Interesante siempre saber el contexto, antecedentes y el aquí y ahora estamos más en la línea de Power Skills y qué mejor Así es. que de la mano del Action Learning también, pues hemos evolucionado de capacitaciones súper tradicionales, ¿no? En el modelo educativo que aún está vigente en gran parte del mundo, pero el Action Learning nos permite poner en práctica realmente esas habilidades. Alda, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué es Action Learning y por qué te inspira y gusta tanto? Porque yo sé que eres fan de la práctica. Sí, fíjate que dentro coincide lo que dice Melissa.
El Action Learning fue un término utilizado a partir en el Reino Unido en 1940. Y esto es prácticamente esta definición, ¿no? Un aprendizaje en acción con resolución de problemas que desarrolla también el liderazgo, pero que también se trabaja en pequeños grupos. Eso es algo bien interesante porque también es con base en grupos para que tomen acción, que se aprenda, pero aprendes de diferentes maneras. Aprendes también como individuo, como equipo y como organización para entonces poderlo implementar. Esto es base del World Institute Action Learning. Esta es la definición que existe dentro de este instituto y tiene bases dentro de que se establecen en el Action Learning. Siempre debe de haber un problema, una situación. Bueno, hablamos de problema o situación que se debe de resolver, porque el problema generalmente son situaciones en las cuales te enfrentas. Debe de estar un grupo, debe de haber preguntas. Eh, Acción es importante, un marco de aprendizaje y el coach. Eso es algo bien interesante porque al momento de hacer el Action Learning, debe de haber alguien que lo guíe y en este caso en cuestiones de cursos, en cuestiones de team buildings, es una persona que es el facilitador. Y esto es también parte de la evolución, como mencionaba Melissa, o sea, tienes que evolucionar y tienes que evolucionar ya de las soft skills a las power skills, o sea, es algo que te hace más integral como ser humano, pero al mismo tiempo también el coach o el facilitador es que tanto estamos evolucionando como facilitadores para también entonces integrarlo como coach, porque esa es creo que una de las esencias que también Edivers maneja, ¿no? Cada uno de los facilitadores tienen esa esencia de coaching. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde aprendes y generas marcos de aprendizaje, generas marcos de creatividad, marcos de solución y marcos de problemas. Entonces te manejas en esos 4 marcos al momento de estar en el Action Learning. Al mismo tiempo, por ejemplo, hay diferentes puntos en cuestiones de cómo lo aplica el MIT, ¿no? Que es el Massachusetts Institute of Technology, y aplica teorías y marcos de trabajo, estructura y problemas, colabora eficazmente en equipos, aprende a liderar y reflexiones. Pero algo bien interesante también aquí es que ellos han colaborado en cuestiones de aulas, tienen los laboratorios de Action Learning y lo implementan en más de ya 2.700 empresas. ¿Qué quiere decir? Que también los alumnos y también colaboradores dentro de la organización prefieren un action learning. Es ¿qué me das para que yo aprenda? ¿Qué me das algo nuevo? Y como estamos adultos, mucho más. Otra de las cosas importantes que a mí me encantó y que yo lo retomo precisamente de una plática que se tuvo aquí, que era el diseño de experiencias en Action Learning con esta Alice y con Pai. Y me encantaron varias palabras que mencionaron que independientemente que es una metodología, es cómo la puedo aplicar, o sea, me tengo que saber la metodología o no me tengo que saber la metodología. Creo que estos puntos que ellas mencionan es todo un entorno de estos elementos de definiciones y que te puse en el marco de qué es lo que se establece como objetivos. ¿Por qué? Porque debe de haber retos siempre. Y el participante es el protagonista. No eres tú como facilitador. O sea, tú eres el que ayuda a que ellos sean protagonistas y descubran el aprendizaje. Ahora, imaginemos todo lo que yo te estoy diciendo en estos elementos de Power Skills, ¿no? Que ellos sean protagonistas, qué retos, que vivan experiencias, que haya un coaching, preguntas reten para que entonces reflexiones, que los saques de las áreas de confort, que no sea nada más me siento, me informas y ya te digo las cosas, ¿no? Sino que más bien es cómo los sacas en esa área de confort, en tomas las teorías, todas las teorías que pueden llegar a existir de los elementos del Power Skills, de la información, pero las aterrizas a las estrategias de la empresa. ¿De qué sirve tener teoría si no la vas a aplicar a la empresa? ¿De qué sirve saber, ejemplo, ¿no? De atención a clientes, un momento de verdad que es si no lo relacionas con lo que estás viviendo en el momento? Ensayos a la medida, por lo tanto, incluso un mismo curso puede ser totalmente diferente para diferentes áreas del negocio, incluso la Power Skill, ¿no? Otro es tomas conscientes
de lo que te funciona y de lo que no te funciona y cómo mejorarlo. Hay aprendizaje, desarrollas a mejores seres humanos y está alineado a lo que necesita la organización. Es cómo alineas a la estrategia y cómo alineas a la cultura. Eso es lo que yo diría en cuestiones del Action Learning. Si bien es parte de una teoría, hay muchos puntos que puedes tomar en cuenta en cuestiones de objetivos para que entonces tú los puedas aplicar en ese entorno. Gracias, Alda. Pero les dije que era apasionada de este tema. Pero sí, y creo que la relevancia del panel de hoy, equipo audiencia, es esta extraordinaria combinación, ¿no? O sea, cómo estas power skills a través del action learning se van a volver un superpoder para ahora, ¿no? En esta línea de seres humanos. Melissa, nos preguntan mucho cuáles son las power skills más top que existen. Creo que incluso Claro, tienes algo por ahí preparado. así es. Si quieres, lo vamos compartiendo. Para los que se van sumando, pues ya empezamos con el contexto de qué son las Power Skills, de dónde vienen. Y casi cerca, bueno, a diferencia de 20 años, 1940-1960, el Action Learning también, pero cómo ahora toman relevancia en las organizaciones a nivel mundial. Cuéntanos un poquito más cuáles son. Claro que sí. Les contamos, hace unos años que tuvimos todo esto que ocurrió con la pandemia, pues realmente hubo una gran evolución en lo que las empresas requieren para poder ser sostenibles y para poder ser prósperas, etcétera. Y McKinsey lanzó un artículo espectacular que justamente se llamó Las habilidades de los ciudadanos del futuro. Y aquí, sin entrar en detalle una por una, lanzó 4 cuadrantes clave, en donde uno fue el cognitivo, el segundo fue el interpersonal, el tercero fue el de self-leadership y el cuarto el digital. Entonces, para estos temas de Power Skills que justamente están enfocados en lo humano, en las personas, justamente podemos ver algunos ejemplos, ahí hasta le pueden tomar un screenshot a este cuadrante que es fascinante, y podemos ver que dentro de lo interpersonal vienen estos temas de desarrollo de relaciones. Entonces, la sociabilidad, la humildad, el inspirar confianza son Power Skills y también temas que van enfocados hacia el equipo. Y algo que es fascinante es cómo están posicionados al nivel de temas de educación digital. Igualmente, alrededor del autoliderazgo podemos ver cómo esta autoconciencia es un power skill. El entender mis propias emociones, qué es lo que me triggerea, ser confiado en mí mismo, etcétera. Y me gustaría poner un pequeño ejemplo de por qué es esto tan relevante, sobre todo ahora en el contexto de la inteligencia artificial y los grandes avances tecnológicos. Imaginemos un caso supuesto de un banco que quiere identificar un modelo de riesgos para ver en qué tipo de usuarios se puede enfocar. Y le pide un análisis a la inteligencia artificial que es aparentemente espectacular, preciso, tiene la data bien revisada y demás. Pero imaginemos que hay alguien que tiene este self-awareness y que tiene esta parte, por ejemplo, de romper algunos paradigmas y de pronto alza la mano y pregunta, hey, ¿y cuáles son las variables que está considerando la inteligencia artificial? Y entonces ahí puede descubrir algo como de manera automática está descartando un rango de edad que en realidad sí nos interesa. Así que este es un pequeño ejemplo de cómo si conectamos con estas cuestiones humanas de negociaciones ganar-ganar, ir por misiones o visiones inspiradoras, realmente podemos hacer un gran equipo con los avances tecnológicos y realmente apuntalar al beneficio del individuo y de la organización. Gracias, Melissa. Justo Alda se vincula con lo que nos compartías de Action Learning, que tiene el impacto en el individuo, en equipos y en organización, ¿no? Igual si quieres complementar algo en esta línea, algún desafío que ubiques, Alda, al incurrir o implementar Action Learning con Power Skills. Creo que uno de los puntos en cuestiones de aplicación de Action Learning viene mucho de las personas que dirigen el aprendizaje. Si tampoco estás abierto a pensar en cómo puedes practicarlo o cómo puedes hacer un curso que aparentemente es teórico, aplicarlo en la acción, entonces ahí va a ser complicado entonces para la organización. Debe de haber también una cultura, pero una cultura de aprendizaje y cómo les enseñas a las personas a aprender,
porque eso es parte de una power skill, aprender a aprender. Eso es, o sea, o sea, ¿quién te enseña a aprender? Y esa parte es la curiosidad, es la parte de una adaptabilidad al cambio, pero también a ser flexible. O sea, hablamos de adaptabilidad al cambio, pero ¿qué tanto es flexible tu mente para adaptarte al cambio? Ahí está la power skill. Tú dices, hay que adaptarse al cambio. Pues sí, pero más bien el cambio te impulsa a ti, pero no, tú no cambias hasta que ya estás en la orilla. Pero ¿qué tanto entonces entrenas con estos términos de power skill a ser flexible en tu mente y validar y ver otras perspectivas? Eso, dime cómo, o sea, ahí, o será que yo estoy convencida del action learning, es dime cómo lo haces en teoría. Sé flexible. La flexibilidad implica que la teoría, o sea, ¿de dónde sacas que la persona puede, o sea, como quebrar su mente para decir, ay, de veras, qué tanto soy sensible o no? Otro de los puntos y retos es que también hay que considerar que trabajamos con adultos y el adulto es el que decide. Generalmente los alumnos cuando están pequeños, pues les dices qué hacer y ahí van y ahí hay pocos que se rebelan ante las situaciones. Un adulto te dice, ¿qué me vas a dar nuevo? ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Qué cosas me vas a dar para que entonces yo las incorpore a todo lo que yo sé? Porque a veces como adultos decimos que ya lo sabemos todo, pero no es cierto. Entonces, ¿cómo te hago ver al momento de un action learning, al estar en equipo, esos elementos que dices, ay Dios, no había visto esto? El que yo siempre en los cursos yo digo, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Te doy la teoría o te quiebro la cabeza? No, 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 quiébramela, quiébramela. Ah, bueno, entonces ya me dieron permiso y ahí entonces estoy impulsando en cada pregunta. Y lo importante también es considerar ¿qué quieres que apliquen? O sea, porque, ok, la flexibilidad, bueno, pues estamos hablando o la comunicación o la inteligencia emocional. ¿Qué quieres que apliquen de la inteligencia emocional? ¿Qué quieres que apliquen de la comunicación? ¿Qué quieres que apliquen de la era digital, de la parte de la adaptabilidad o ahí estaba digital literacy, ¿no? Que es prácticamente de la alfabetización digital, que también le pueden llamar así. Entonces, ¿qué quieres que apliquen? ¿Cómo quieres que lo hagan? Alineado a tu organización, porque también es cómo quieres o cómo esa habilidad se ve reflejada dentro de los objetivos de la organización, cómo quieres ver a tu personal revelando esa habilidad para aplicarla dentro de tu organización. Y la segunda es, ¿para qué lo quieres? La tercera, perdón, ¿para qué lo quieres? Entonces, si reúnes esos elementos en cuestiones de, ok, voy a hacer una sesión, ya sea team building, ya sea un curso, hay muchas discusiones. ¿Y cómo le abres la mente? Y algo bien interesante en el Action Learning es cómo generas un ambiente de confianza en los colaboradores. Si no genera el facilitador ese ambiente de confianza, por más que quieran, no se van a abrir a hacer las cosas, a pesar que haya ensayos dinámicos, a pesar de que los metas a juegos, ¿no? Si no abres esa confianza, ¿qué tanto le dices tú eres responsable de esta sesión? Incluso los acuerdos. O sea, hay veces, o los facilitadores es, a ver, aquí te doy los acuerdos, por favor levanta la mano, por favor. ¿Y qué tanto le haces y dices, a ver, dime qué acuerdos quieres? Y si te dicen que suena el celular, ok, es tu acuerdo, tú lo decides, ¿no? Hay veces que lo bloqueamos, no, celulares no, por favor. A ver, ¿y qué tanto ellos dicen, no, sí, sí es necesario? Bueno, entonces, ¿cómo que estableces normas de convivencia? Desde ahí estés empezando a la apertura de que ellos pueden opinar y decir y que se van a tomar en cuenta. Y eso es parte de un entorno de comunicación, de trabajo en equipo, de decisiones. Yo creo que ahí está el reto. ¿Qué tanto realmente nos atrevemos a hacer algo diferente? Y que yo recuerdo que en alguna vez alguna compañera decía, no creía que era posible este 70% práctica, 30% teórico. Y cuando lo practicas, cuando lo observas, cuando quieres ver puntos teóricos, es que tanto vale, ¿realmente vale la historia de dónde se originó algo o qué es que quieres que apliquen para poderlo lograr? Creo que para mí ahí está el reto fundamental. Claro, Alda, coincido. Y creo que como seres humanos somos seres de experiencias, ¿no? No somos seres teóricos o conceptuales. Claro que partimos de observar y filosofar un poco para poder comprender
nuestra percepción del mundo, pero en gran parte de nuestro actuar y vivir en este mundo, pues somos seres de experiencias. Entonces, ahí ya está la conexión. Aprender para aprender y poder facilitar esos entornos. Melissa, cuéntanos qué desafíos ubicas desde tu perspectiva, tanto en Change Management, en Employee Experience, en tu superdoctorado de planeación estratégica, que creo que también ahí te abrió muchas perspectivas que nos puedes Así compartir. es. ¿Qué Sí. desafíos ubicas de las Power Skills? Claro, Mariama. Pues bueno, primero es esta gran incógnita de cómo llevamos las power skills al día a día en la organización. Creo que la conversación se va teniendo cada vez más, sin embargo, de pronto a nivel individual o de equipo notamos que hubo alguna brecha en comportamiento, pero no le ponemos la etiqueta de, claro, lo que pasa es que necesito capacitar o entrenar o formar en power skills. Entonces, primero es ese tema, el cómo realmente lo llevamos al terreno de la acción. Número dos, adicional a este slide, yo también añadiría el cómo asigno presupuesto a este tipo de situaciones, porque sin duda no solo es, estoy consciente de las power skills y mágicamente van a ocurrir. Y justamente las grandes inquietudes que tienen los líderes, número uno es cómo lo voy a medir. Y aquí es algo muy interesante el cómo, por supuesto que hay que llevar a cabo una combinación tanto cuantitativa como cualitativa, porque por ejemplo hay power skills que en la acción hacen sentido en un contexto y en otro no. Y como muy bien mencionaba Alda hace un momento, todo parte también de cuál es tu estrategia de negocio, cuál es tu modelo de negocio. Entonces, tampoco va del hecho de hay que hacer una medición, un KPI y eso va a marcar todo. Entonces, aquí es este gran desafío. ¿Cómo medimos desde esta perspectiva cuantitativa, cualitativa, que nos dé la flexibilidad y que realmente veamos cuál está siendo la aplicación de estas power skills? Número dos, escalabilidad. De pronto vemos algo que funcionó genial en un equipo de trabajo, en un área, en un departamento, y cómo lo llevamos a funcionar en la organización entera. Y número tres, que ya abordó también un poco Alda, estos temas de cultura organizacional. Y aquí Mariama sabe que una de mis pasiones son los temas de generaciones y cómo hay power skills que las generaciones, los X, los boomers, tienen desarrolladas increíblemente. Y para mí una gran preocupación desde la facilitación es qué está pasando con las power skills de los centennials, por ejemplo o de aquellas personas que ustedes los tienen en casa, ¿no? Que crecieron estos chicos, les pusieron algunos pandemias y cómo estos temas de pensamiento crítico y ahora acompañados de la IA, por supuesto que están teniendo ya un impacto en las organizaciones. Entonces, ¿cómo a nivel de la cultura organizacional podemos ver realmente cuál es el mapeo, qué es lo que hay en nuestra organización, qué es lo que hace más sentido y cómo logramos hablar este lenguaje de las power skills desde el centennial que no tiene códigos ni de cómo comportarse en una junta hasta tal vez un baby boomer que necesita esta empatía hacia el resto de las generaciones. Y aquí les traigo este ejemplo que viene de un estudio que hizo este World Economic Forum relativamente reciente y entrevistaron a ciertas organizaciones y les preguntaban, hey, ¿cómo está tu estrategia de lo que vas a hacer referente a las habilidades actuales que requiere tu estrategia y modelo de negocio? E increíblemente, el 39% decía, pues estamos ok. El 39% no requiere hacer gran movimiento antes de 2027. Y lo que está realmente inquietante es, estamos viendo que algunos dicen, sí requerimos capacitación, pero no existe justo el presupuesto o el espacio para llevarlo a cabo hasta 2027. Y un 15% dice, pues sí, identificamos que esto va a ser necesario, pero ni está presupuestado, ni planeado, ni mucho menos. Y lamentablemente mucho de lo que tiene que ver con las power skills, erróneamente llamadas soft skills, entran en esta categoría. Así que aquí es el llamado a cómo vamos a atender estos desafíos dentro de cada una de las organizaciones de nuestra audiencia. Interesante y retador. Este, Así es. Seguro también lo vives día a día, Alda. O sea, al momento de seleccionar, ¿no? O sea, qué estrategia cubrirá la alineación con el negocio, pero de qué manera también va a haber un upskill, ¿no? A qué niveles dentro de la organización. El para qué, que mencionabas hace rato como un tercer punto súper vital en toda decisión.
¿Ubicas algún desafío adicional, Alda, desde tu perspectiva? Sí, creo que mencionando y complementando lo que dice Melissa, qué tanto hacemos una cultura del aprendizaje, pero también una cultura para adquirir habilidades. Sí, o sea, en general, qué tanto nuestro también el liderazgo, porque es un punto muy interesante, incluso en la parte de los marcos de trabajo ágiles, uno de los elementos importantes para que una cultura se vuelva ágil es el liderazgo. Entonces, ¿cómo le estamos haciendo para que el liderazgo permitas a tu colaborador equivocarse, ¿no? Desde ahí. ¿Cómo le permites y cómo le dices, no te preocupes, tú dale? O cómo se toman decisiones. Uno de los elementos que también se menciona dentro del Action Learning como parte del fundamento, y por eso es tan interesante, es el conocimiento está en uno. Tú ya tienes eso. Ahora descúbrelo tú mismo, descubre que tienes esa habilidad, que es mucho lo que menciono de la facilitación y cómo evolucionamos los facilitadores a ser coaches. ¿Sí? Para que entonces, ¿cómo te reflexiono y cómo te hago ver realmente que el conocimiento ya lo tienes, que tus habilidades ya las tienes? Nada más sácalas y desarrollalas, analiza cómo hacerle. Y eso es parte de una cultura, de cómo le das a la empresa esa, esa cultura para que adquieras habilidades, para que le permitas aprender y que realmente el mejor escenario para aprender es la vida misma. Entonces, ahí está el punto. Ahora, hay veces que hay varios estudios también en relación a cómo la parte de la retención de la información, hablando de capacitación. Y está comprobado que la hora se te olvidan las 50% de las cosas. A las 24 horas se te olvida el 70% de lo que viste. A la semana el 90% de lo que viste en un curso. Y lo que decía Melissa, ¿cómo compruebo entonces o cómo hago un retorno de inversión si entonces estoy dando teoría y hablo y hablo y hablo y les digo ahora el examen de conocimiento? El examen de conocimiento, el más importante es el comportamiento comprobable de cómo vas a salir de aquí, de esta puerta, y qué vas a aplicar diferente, ¿no? Ese es el action learning, ya me reflexioné, ahora ¿cómo lo haces ahorita que salgas? Eso es algo bien interesante. Otra de las cosas también es, ¿cómo haces? Esa es la retención, o sea, las estadísticas o sea, a la semana el 90% ya no se acuerdan. Sin embargo, es también cómo hago una mejor retención y está incluido los ejercicios, la parte de los microlearnings, o sea, pequeños lapsos de aprendizaje, la repetición, que sea personalizado. Eso es algo bien interesante. A mí me ha tocado, hay veces, dar un curso de comunicar para conectar, ¿no? Así se llama el curso. Y bueno, cada vez que yo lo imparto o lo imparte un compañero, analizamos qué punto necesita el área para que entonces ese tema ataque realmente la competencia que tú necesitas. Y eso es a través del action learning, no nada más informando teóricamente. ¿Por qué? Porque entonces los haces que practiquen y haces ensayos dinámicos enfocados a ello. Entonces, es, ¿qué es lo que quiero que se lleven? ¿No? Eso es algo bien interesante. ¿Qué quieres que se lleven? Ahí, a mí creo que es lo importante. Da lo mismo 4 horas. ¿Qué es lo que quieres que se lleven y que no se olvide? Y ahí está el action learning, porque es lo que vas a aplicar inmediato. Totalmente, Alda. Y ahí ya le das un giro al temario 1.1, 1.2, ¿no? Gran cantidad de información a dar el giro de qué es lo que realmente importa, ¿no? Y entonces, como coach, también coach organizacional que ya eres, creo que va mucho en esa línea, ¿no? O sea, ¿qué tipo de actividad eliges para que se lleven realmente lo que importa, ¿no? Sí, Seguramente temario y lo conceptual lo vas a poder leer, le puedes enviar un microlearning antes, después, lo complementas, ¿no? Pero esa experiencia en el momento que te ayude a cruzando la puerta a hacer un cambio de comportamiento, ahí está la clave. Me y ibas a... ahí está algo bien atinado, María Mac, que mencionas, es ¿qué le das después para entonces generar el autoaprendizaje? Y esa es una cultura de aprendizaje. ¿Qué le das después? ¿Quieres saber más? Aquí está. Aquí te doy toda la información para que sigas aprendiendo. ¿Cómo le generas esa curiosidad para esa habilidad de aprender a aprender? Claro, claro. Ah, qué fascinante es todo esto.
Oye, Melissa, nos preguntan de mejores prácticas en Power Skills y si desde tu perspectiva de los cuadrantes que compartías, si hay algunas que consideres que son las fundamentales o si tuviera que priorizar una organización y elegir a lo mejor el top 3, ¿cuáles serían las que crees que les pueda sumar? O depende mucho de la cultura, estrategia, en fin, si puedes compartir un poquito más al respecto. Sí, por supuesto. Yo coincido completamente con Alda en este tema de lo importante de considerar la estrategia y el modelo de negocio de las organizaciones. Así que en este sentido, y voy a mover por aquí, perfecto. Dado todo lo que está ocurriendo con temas de inteligencia artificial, lo que estamos viendo en la práctica es que la parte de critical thinking es absolutamente clave. ¿Cómo es? Yo de pronto tengo interacción con centennials y les digo, ¿por qué no le están dando 3 vueltas a los millennials en el manejo de la IA? Y la realidad es que no utilizan este pensamiento crítico desde el desarrollo del prompt. Entonces, de hecho, recientemente hubo un estudio bastante importante, científico muy riguroso, en donde el funcionamiento del cerebro en temas de desarrollo y pensamiento crítico es distinto con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, está probado que esto va a ir en detrimento. Entonces, sin duda, esto sería algo muy importante. Y aquí vemos, noten cómo este estudio fue lanzado en 2021, antes del boom de la inteligencia artificial. Y esta parte de buscar información relevante, todo el cuadrante de critical thinking es base. Podría destacar en temas de comunicación el de storytelling y public speaking. Esto es muy importante debido a que sobre todo las generaciones más jóvenes están perdiendo esta habilidad de presentarse ante una audiencia, por más pequeña que sea. Y seguro lo han visto quienes tienen hijos, sobrinos, centennials, el ya no quiero prender la cámara para el examen porque me genera ansiedad, ¿no? Ok, eso está en un ambiente académico permitido. ¿Y qué va a pasar cuando tengas que preparar una iniciativa en la organización? Después destacaríamos temas de, si nos vamos a lo interpersonal, sin la empatía, en temas de equipo, colaboración. Justamente las generaciones jóvenes están trabajando un poco solos o de la mano en exceso de inteligencia artificial, así que cómo lo hacen con equipos humanos. Y les dejamos el de digital solo para que lo tengan en cuenta, pero si nos enfocamos en Power Skills, justamente destacaríamos el cómo entendemos nuestras propias fortalezas. Y lo relaciono con lo que decía Alda, ¿no? Este conocimiento, todo esto que ya tenemos en el interior, que podemos ir entretejiendo con la pasión, la energía, el optimismo. Y personalmente me fascina cómo todos estos temas de actitud no es algo que nos dé la inteligencia artificial y sin duda sí es algo que nos puede poner en una mejor posición en el trabajo o que como líderes nos puede llevar a guiar a nuestros equipos a otras esferas o a otros niveles. Así que esas serían las que destacaría Mariama. Muchas gracias, Melissa. Igual cerrando el panel, les compartimos la presentación Por para que puedan supuesto. también hacer un recheck en sus propias organizaciones, los programas que estén teniendo en proceso o próximos, puedan estar alineados, ¿no? A este modelo que nos está compartiendo también Melissa, que viene de McKinsey, y los puntos clave que nos está compartiendo Alda sobre qué sí es un Action Learning, ¿no? Creo que siempre es importante hacer una pausa y hacer un recheck antes de darle play a los próximos cursos, talleres, experiencias, incluso el mismo coaching, ¿no? También tiene que haber un para qué y no simplemente porque lo hacemos siempre, ¿no? Eh, Creo que mucho de lo que ustedes han aportado en el mundo, Alda, Melissa, seguramente tienen sus mejores prácticas, ¿no? Al haberlo impulsado. ¿Qué le podrían compartir a la audiencia, Alda? ¿Qué le puedes compartir en términos de mejores prácticas al implementar estructuras, estrategias, experiencias basadas en Action Learning? ¿Qué sí te ha funcionado? ¿Qué crees que puedas compartirle de valor a la audiencia? Cuéntanos. Bueno, una es atrévete. O sea, capital humano en general se caracteriza por tener más desarrollo en cuestiones de los puntos instruccionales, habilidades instruccionales. Entonces, atrévete a hacer algo diferente.
¿no? Ahorita que estaba mencionando Melissa acerca de la actitud, a ver, dime cómo le dices, cómo capacitas a una persona para una actitud positiva. O sea, la actitud positiva es ver todo positivo. O sea, o sea, ya la verdad, no sé si mi cabeza evolucionó a decir, pues no, que hay que hacer como la práctica. Y ahí es donde, fíjate, ahí hasta puedes ayudarte de la inteligencia artificial para entonces solicitar como ideas, prácticas. Y ahí está otra vez una habilidad que puedes recurrir. La inteligencia artificial te da grandes ideas para que entonces luego tú las aterrices y puedas generar esta información en Power Skills y transformarlas en Action Learning. Una de los puntos que yo la verdad considero o es una, atrévete. Pero preparé precisamente como 5 puntitos, si quieres hacer un action learning, así como algún ensayo dinámico, haz un ensayo dinámico, empieza con algo si todavía no aplicas el action learning al 100% en tus cursos, que justo acabo de diseñar uno y dije, a ver, voy a probarme a ver si es cierto lo que yo dije, ¿no? Y sí, afortunadamente el 70% era totalmente práctico y 30% teórico más la conversación y preguntas y respuestas. Entonces, define tiempos para ese ensayo dinámico. Sí, y algo bien interesante, define 30 minutos. Si lo alcanzan o no alcanzan el reto, es parte del aprendizaje también. O sea, no es, no, es que tienen que lograrlo, entonces me voy a ampliar y entonces ya se me fue el tiempo. No, define tiempos para ese ensayo dinámico, para ese ejercicio. Debes de contribuir a hablar sobre una situación a enfrentar, o sea, qué problema quieres enfrentar para que entonces tengan ese reto al mismo tiempo, como dijimos. Y también discutir sobre la solución. Hay personas que también dentro de organizaciones no están acostumbradas a hablar sobre conflictos y ahí en un Action Learning se enfrentan conflictos, se enfrentan diferencias y es parte también de la colaboración del cómo te digo, yo no estoy de acuerdo, cómo le hacemos. O sea, ahí eso también me lo fomenta el Action Learning. Fomentas habilidades de escucha, porque tienes que escuchar a los otros para ver cómo generas grandes ideas. Y si no, está la reflexión de qué te falta para escuchar. ¿Qué le falta al equipo para escuchar? Y tomar medidas para implementar y solucionar. O sea, siempre debe de haber, llevarlos a ese marco. Si te fijas, estos 4 marcos que incluso se utilizan en el team coaching, llevas un marco de creatividad, llevas un marco de aprendizaje, llevas un marco de problema, llevas un marco de solución. Nunca los dejes en el marco del problema. Siempre o sea, transfórmalos al marco de solución, al marco del aprendizaje, para que entonces ahí tú los puedas verificar. Otro de los puntos, y ahí vamos a compartir la presentación. Entonces, a mí se me hace súper interesante estas 7 preguntas. Si no sabes qué preguntas hacer, mira, estas creo que te ayudan al principio. Ya después, ya tú practicarás un poco más y arrastrarás el lápiz para sacar nuevas preguntas. Pero estas 7 te van a ayudar muchísimo. A ver, ¿qué sucedió cuando estabas haciendo el ensayo dinámico? ¿Qué hiciste? A ver, ¿qué hiciste? Cuéntame qué hiciste para lograrlo. ¿Qué fue diferente a lo que tú esperabas? ¿Cuál es el problema en cuestión? A ver, realmente, ¿cuál fue el problema? No es que nos enfrentamos a otro, también eso es ver un pensamiento sistémico al momento de estar viendo que hay nuevas situaciones que enfrentas al momento de querer resolucionar un problema. ¿Qué soluciones puedes implementar? ¿Qué alternativas tienes? Al momento de que tú aterrizas eso en el Action Learning, créeme que inconscientemente cuando estás en la vida diaria, te acuerdas de esa implementación o de esa solución o de esa alternativa diferente. Las acciones que debes de tomar y qué se debe de identificar para resolver el problema, ¿no? En estos puntos. ¿Qué para mí es 3 puntos para el éxito? Debe de estar orientado a las definiciones de la cultura estratégica de la organización. ¿Quieres algo? ¿Quieres generar una habilidad? ¿Para qué la quieres dentro de tu organización? O sea, eso es así como cómo la va a demostrar, cómo se va a cambiar la organización con la habilidad que estás incrementando, ¿no? O exponiendo dentro de unas sesiones. No tengas expectativas sobre el equipo, eso es algo interesantísimo. Tú quieres que reaccionen y que digan y quieres controlar. A ver, no tengas expectativas. La misma respuesta ante ensayos dinámicos del Action Learning es lo que da también, podremos decir, carnita para los siguientes pasos. Tú detectas ahí la madurez del equipo de una habilidad. Entonces, no tengas expectativas del equipo, deja lo que sean.
porque ellos son los protagonistas. O sea, observa el proceso de aprendizaje, el proceso de acción, y tú estás a su servicio. Ayúdalos a descubrir lo que ellos quieren. Para mí, esos son los 3 puntos para mí que puedes utilizar y que empiezas. Atrévete. Tú sabes más que las personas que no saben en cuestiones de aprendizaje. Entonces, atrévete a hacerlo diferente. Gracias, Alda. Sí, seguramente ya hay inspiración en la audiencia de todos los que nos están escuchando. Esta parte de atrévete, atrévete y también con un respaldo, ¿no? Estas preguntas que nos das, Alda, de base, estas 7, creo que es una base importantísima. Y también de pronto hay facilitadores ya muy expertos que de pronto hacer un recheck siempre ayuda, ¿no? Los básicos de la sabiduría está en el grupo, en el equipo, como muchos también de los coaches que han acompañado este tipo de experiencias. Y algo súper valioso, el proceso es lo importante. En un Action Learning, el proceso. La meta, ya tenemos mucha audiencia, equipo, hay OKRs, hay KPIs, no está trazado, eso está súper claro y al final se hizo o no se hizo, se llegó a X porcentaje, números, en fin, eso está clarísimo. En el Action Learning es el proceso, ¿no? O sea, lo que puedo ejercitarme para mejorar estas Power Skills y si realmente lo quiero, ¿no? Si realmente lo quiero, creo que abrir los espacios ya gana el individuo, el equipo y la organización. Melissa, nos preguntan recomendación para mejorar skills en el uso de la IA. Claro, muy brevemente yo les diría, número 1, entiendan el por qué voy a elegir una IA sobre otra. Hay un universo más allá de ChatGPT y no es lo mismo que quiera hacer un estudio de mercado, a que quiera tener una idea creativa, en fin. Entonces, número 1, familiarícense con por qué elegir cada una de las herramientas. No teman a tener la suscripción pro de la que sea su favorita, porque por supuesto que vale la pena. Y en temas de memoria y demás. Y por favor, sigan fomentando el critical thinking de manera individual y como equipo. Esto es lo que nos va a permitir dar el prompt necesario en donde yo le diga a la IA que elija, actúa como qué para obtener qué e irlo desafiando. Y mi último tip sería, recordemos no apabullar a la IA con un prompt complejísimo, sino ir co-creando en este proceso para que realmente nos pueda dar información valiosa y no simplemente nos engañe un poco con que nos dio contenido, pero no bien fundamentado. Gracias, Melissa. Nos preguntan también, Alda, en la línea que decías de mejorar las habilidades como facilitadores y al momento de diseñar los cursos, ¿qué pasos básicos pueden dar para hacer ese giro de una experiencia tradicional o de un curso habitual de largas horas a algo más práctico y efectivo? ¿Qué cosas a lo mejor más en la línea de base les podrías recomendar? Yo lo que recomiendo es, de veras, estas 3 preguntas que mencioné anteriormente es, ¿qué quieres que apliquen? ¿Cómo lo quieres que apliquen y para qué? Cuando tienes esas 3, te vas a dar cuenta que la poco punto teórico, los puntos que tú querías decir, hay que darle la historia de cómo se originó, no sé, el servicio al cliente y de dónde viene, de la época de no sé dónde. ¿Realmente eso importa? ¿O qué quieres que realmente se lleve? O sea, ¿qué quieres que apliquen? ¿Cómo quieres? O sea, ese comportamiento se va a ver reflejado dentro de la organización. Por eso es bien importante cuando alguna organización, menos diferentes organizaciones, tanto en consultoría como interno, cuando tú estás interno en alguna organización y que te dicen, es que quiero un curso de trabajo en equipo, híjole, es que es importantísimo, urge. Pues sí, pero a ver, ¿y qué quieres que apliquen en el trabajo en equipo? Porque el trabajo en equipo es así, ¿no? Ay, es que quiero que mejoren el liderazgo, quiero que mejoren la comunicación. ¿Qué quieres que apliquen sobre la comunicación, sobre el liderazgo, ¿sí? Y entonces empiezas a desmenuzar. Uno de los puntos más prácticos para aplicar el Action Learning es saber específicamente qué quieren lograr. Y si me voy así como a la parte de Kirkpatrick, primero es, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el comportamiento que quieres ver reflejado? O sea, en vez de empezar por la evaluación de reacción, la evaluación de conocimiento, empieza hasta el último. Empieza en el quinto.
la evaluación, ¿qué va a impactar a la organización? Ahí entonces empiezas a ver que todo tu centro es ese impacto, ese comportamiento que tú quieres ver reflejado. Y vas a ver que toda la paja de la información se va disminuyendo y queda la esencia en cuestiones del punto del comportamiento. Ese es uno de los tips. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que lo apliquen y para qué? El otro, en cuestiones de las habilidades, en cuestiones de la facilitación, yo sí recomiendo muchísimo, empieza a verificar puntos de coaching que te fortalece el análisis y las preguntas para las personas que se den cuenta a ellos mismos de qué están aprendiendo. Porque hay veces que aprendes, pero si tú no sacas preguntas para que se den cuenta que aprendiste, ahí termina como una dinámica muy padre. ¡Ay, qué padre estuvo! ¡Ay, estuvo bien gruesa! ¡Ay, oh, estuvo cañona! Pues sí, pero ¿y qué fue lo cañón? O sea, ¿qué aprendiste de ello? ¿Qué reflexionaste de ello? Eso es algo bien interesante. Cada cosa que hagas siempre saca la reflexión del aprendizaje. Y como facilitador, lo mismo. O sea, creo que te tienes que atrever a hacer algo diferente. Desde darle ese protagonismo al grupo. Dale ese protagonismo. El manejo del grupo es lo mismo, es cómo manejas al grupo. Es difícil, qué bueno que es difícil, porque entonces opinan más, déjalos que hablen para que ellos mismos te digan y te opinen para que tú manejes el curso. El curso debe de estar muy abierto a diferentes posibilidades. Gracias, Alda. Complementando, también nos preguntan cómo puedes medir un comportamiento, ¿no? O sea, algo medible, tangible a través del action learning. Digo, mucho de lo que compartes, del para qué y cuál es el punto central de ese aprendizaje, pues regularmente se detalla en comportamientos a observar, ¿no? O sea, dentro de la misma experiencia de action learning. ¿No? Adicional a tu modelo de competencias, que tienes tus comportamientos, niveles de dominio. En el Action Learning es una migración más compacta y específica para poder realizar una medición, ¿no? Y de ahí puedes obtener también frecuencias, puedes obtener, o también podemos aplicar ciertos autotest, ¿no? Antes, después, ir valorando también ese cambio en el comportamiento. Al final, el Action Learning lo que hace es ejercitarte en comportamientos. Que es ya un detalle más de una power skill, ¿no? O sea, tú puedes definir la power skill de comunicación en comportamientos, a lo mejor sería más el aplicar el storytelling, ¿no? Y en el action learning, entonces tienes un primer momento y les explicas qué es un storytelling, un par de ejemplos y de ahí ve y elabora tu propio storytelling, lo presentas en el equipo, te damos feedback y vuelves a tener otro ejercicio, ¿no? Para perfeccionar esa habilidad del storytelling, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues se observa. A ver, Mariama preparó el storytelling, eligió una buena historia, hizo su preámbulo, su contexto y su culmen, ¿no? Cerró. Nos dejó esta frase o estos puntos clave, ¿no? Entonces, de un 100% de storytelling, aplicó un 80% en el reto, por ejemplo, ¿no? Entonces, vas teniendo ciertas métricas sobre lo que se va observando directamente. Ya si fuera lo del servicio, Alda, que decías, pues bueno, si tengo un EPS de tanto y el Action Learning lo empiezo a vincular, entonces eso es lo que ejercito en el reto y pues solo lo vamos a ver después de que vuelvas a medir el indicador en el negocio. No sé qué tanto pudo haber impactado esto que estás ejercitando a través del Action Learning. Pero mucho depende del para qué, como bien decía Alda, el qué como para qué, de poder realmente vincular la métrica del Action Learning con un indicador de negocio o de las mismas competencias. Igual si ubicas algo más, Alda, complementarle a José. Creo que uno de los puntos ahí, pensando en algunas actividades recientes que he tenido, es pregunta cuál es la razón de que quieren, o sea, cambiar ese comportamiento. Siempre hay una razón en la cual no está funcionando el negocio. O sea, hay algo que no está funcionando y por eso quieren un comportamiento diferente. Entonces, ahí generalmente hay indicadores más duros, ¿no? El comportamiento se puede ver y el comportamiento va a ser diferente, el cómo reacciona cada individuo de 20 participantes
el comportamiento se va a ver reflejado de manera diferente, pero las personas aprenden con base en lo que realmente también les falta, ¿no? Eso es algo bien interesante del Action Learning. Em, Puede ser que si hablamos de escucha, cada quien aquí ahorita los que estamos, aprendamos cosas diferentes de la escucha. ¿Por qué? Porque cada uno empieza a tomar esa reflexión sobre su habilidad. O sea, se evalúa con base en la habilidad que tienes. Entonces, em, siempre pregunta cuál es la razón de que quieres esa habilidad. O sea, ¿cuál es, o sea, de dónde te surge? O nada más se te ocurrió, ay, pues que dicen que hay que colaborar, pues hay que colaborar un curso de colaboración. Generalmente no es así. Hay una raíz por la cual ellos están detectando que no es. Y algo bien interesante también en cuestiones de detección de necesidades. Hay veces que dicen que quieren trabajo en equipo y terminan con pensamiento crítico o terminan con alguna otra habilidad que nada que ver. Entonces, es importante por eso cuestionar para que tú también des el resultado apropiado, porque luego entonces la credibilidad se pierde en el aprendizaje o en la parte del área de capacitación, porque entonces no vas a ser un levantapedidos, no seas levantapedidos. Cuestiona, pregunta y entonces ve con qué puedes medir, como mencionaba Mariama. Siempre va a haber un antes y ahí se puede comprobar. Gracias, Alda. Eh, ya nos movemos a la recta de cierre de nuestro panel de hoy. Sin duda hay mucho más que dialogar. Podemos tener una versión 2.0 de Power Skills y Action Learning. Melissa, algo que quieras compartirle a la audiencia, que creas importante, quieras que se lleven también en su top of mind el día de hoy. Cuéntanos. Sí, por supuesto. Número uno, yo les diría, veamos esta inversión en formación y en despliegue de Power Skills como una estrategia de competitividad global. Por algo ahora las llamamos Power Skills, porque justamente son la que de la mano de todo el avance tecnológico y de IA nos van a llevar a la sostenibilidad. Número dos, les diría, consideren este despliegue de Power Skills en el ciclo entero del colaborador. Van a influir desde a quién contrato, a quién desarrollo, a quién busco retener y también, ¿por qué no?, con quién cierro el ciclo porque no las está desplegando. Un tercer punto les diría, huyan de iniciativas de pronto un poco aleatorias, ¿no? Justo como decía Alda, quiero un team building. En fin, veámoslo como algo integral y para eso, pues justo existen soluciones ya desarrolladas. Justo con Ediverse está impulsando un programa increíble que parte justamente de este desarrollo de Power Skills con una combinación de microlearning y coaching grupal. Así que también apóyense de aquellos desarrollos que ya existen y busquen una medición mixta, tanto de cosas cuantitativas como cualitativas, para que ustedes puedan ver cómo, por supuesto, que las Power Skills tienen un retorno de la inversión importante. Gracias, Melissa. Y podemos dejar también la puerta abierta si alguien tiene algún reto, ¿no? Próximo a afrontar y quisiera que Por fuera supuesto. medible con Power Skills, como a través de indicadores cualitativos, cuantitativos, se puede desglosar un poquito más, ¿no? Algo ya más Así específico. es. Con gusto abrimos el espacio. Alda, cuéntanos qué quieres compartirle a la audiencia, con qué quieres dejarlos desde tu perspectiva el día de hoy. Fíjate que estamos muy coordinadas, Melissa y yo, porque Sí. una de las cosas es en cuestiones de lo que se menciona aquí, y son estas dos frases que a mí admiro, estas dos personalidades. Entrena a la gente suficientemente bien para que pueda irse, pero trátala suficientemente bien para que no quiera hacerlo. Ese es un reto de capital humano. Es que tanto realmente te entreno porque quiero que des al negocio, pero ¿cómo te trato para decir, no, no me quiero ir porque me estoy desarrollando? No me quiero ir porque aquí me dan conocimiento. Ese es algo bien interesante en cuestiones de capital humano en la parte del mundo laboral. Y otra, aquí está como el resumen del Action Learning, fíjate nada más. El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. ¿Qué experiencia le das al colaborador para que entonces la viva y todo lo demás va a ser información? Eso yo, con esto yo, estas dos frases yo cerraría. Gracias, Alda. Sin duda, siempre frases cortitas sintetizan
gran parte de la profundidad que queremos transmitirles el día de hoy al equipo y a la audiencia. Muchísimas gracias por estar presentes. Hay varias preguntas ya más específicas, técnicas. Nos vamos a acercar de manera directa para resolverlas y pueda ser de manera más personalizada. Muchísimas gracias. Todas las tenemos por aquí ya registradas, tanto de redes y un par aquí en plataforma. Entonces, de manera directa para poder ahondar un poquito más, ¿no? Tanto de regulaciones de inteligencia artificial, tanto de train the trainers sobre la modalidad de action learning, tanto de ciertos tips o ejemplos para ensayos dinámicos, que si es lo mismo que una actividad o una dinámica. Sí, pero propiamente ya a nivel técnico en Action Learning se le llama ensayo dinámico, pero claro que podemos darte también algunos tips, recomendaciones, nos piden sobre comunicación, negociación, servicio al cliente. Entonces, hay varios de estos elementos que les contestamos de manera directa para que sea de mayor valor para ustedes. Y bueno, Melissa, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Con gusto. Espero que esta vivencia de Panel Action Learning también haya sido grata para ti. Por supuesto, como siempre, gracias, María. Y ¿quieres comentarnos brevemente del programa que mencionabas, de cómo se vincula el ejercitar las Power Skills con coaching? Sí, por supuesto, es justo un programa que permite que no sea una iniciativa aleatoria, sino que vaya enlazada con la estrategia de negocio y con el modelo de negocio también, en donde justamente se parte de identificar cuáles son las power skills que hacen sentido para la organización y posterior a eso se pueden ir formando grupos que no necesariamente son un equipo de trabajo e ir trabajando con ellos a través de un microlearning que no se contrapone con la operación y de un coaching grupal mensual para irlo bajando en estos comportamientos esperados por la organización. Así que quien quiera más detalles, con gusto podemos verlo. Gracias, Melissa. Gracias, Yola, Leti, qué bueno que nos acompañaron. Gracias, Jazz, por la presentación, quedó increíble. Alda, qué gusto, sabes que te aprecio mucho en lo personal, profesional. Gracias por haber abierto el espacio el día de hoy. Cuídate mucho, que tengas excelente día, tarde. Corazoncitos, geniales. Gracias. Cuídense Un mucho, gusto, muchas Alda. gracias. Gracias. Gracias.